Entonces yo quiero que ella le dé su lugar, que lo demande, que lo pongan a echar su bol. Tú lo sacas a patada de la casa, ¿no? No vengas con Es que eso, él no que tiene eso no que es estar así ahí, tan él no fácil. tiene que estar ahí cuando yo no estoy ahí. ¿Tú piensas que hay algo entre los dos? ¿Que quedó algo entre los dos? Él me ha dicho a mí en mi cara que todavía la quiere a ella. ¿Ha habido agresividad entre ustedes? Bastante. Yo le he Sí. cogido en mi casa varias veces y le he partido la cabeza 2 o 3 veces. Ese es tremendo descarado. Oh my Security. God. Security. ¡Cállate y ponte a trabajar y a mantener a tu hija! Si yo estoy tratando. ¡Sobaco! Mi hijo es un adicto a la heroína, doctor. Él no puede hacerse cargo de una criatura. Mira la niña lo que está haciendo. Mira lo que está haciendo la niña. Esto es una mata de marihuana, eso es lo que es. Son dos macetitas Es su departamento de en marihuana, doctor, es mi Ámsterdam. departamento en Así Ámsterdam. vive él, entre plantas No, así de vivía yo, marihuana. doctor, así vivía Dígame, eso es yo. una droga. ¿A qué edad comenzaste a hacer drogas? A los 18 años. No la puedes dejar de golpe porque sientes el mono, sientes... Si tu cuerpo te la exige. Caso cerrado. Capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El poeta alemán Friedrich Schiller dijo: si imaginas como quieras que sea tu hijo, imagina entonces el padre que debes ser. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Paul, la paciencia que tengo yo no la tiene nadie. La paciencia no es todo, hay que tener corazón también. Buenas tardes. Joe, el hombre de la paciencia. Tú eres el demandante de este caso. Explícame tu demanda en contra de Jessica. Dime lo que pides para que se resuelva este caso. Bueno, doctora, yo le voy a hablar claro. El problema es que ella, vaya, no se da lugar ni a ella ni a mí. Nosotros estamos casados hace 2 años. Hay una niña entre medio que no es mía, es del matrimonio del día anterior, pero la estoy criando yo la está criando estos últimos 2 años. ¿Qué edad Pero tiene la niña? Tiene 3 años. 3 una años. niña muy buena. Ok. Ella está con la mamá de ella ahora. Ok. Bueno, lo que está pasando es el que era marido de ella, papá de la niña, no paga nada, no da nada, pero quiere estar ahí en la casa, quiere visitar y venir cuando yo no estoy ahí, cuando yo estoy en el trabajo. Y yo Pero no es estoy de el acuerdo padre. con eso. Entonces yo quiero que ella le dé su lugar, que lo demande, que lo pongan a echar su bol. ¿Me entiendes? Como no, Y te que- entiendo y- perfectamente. Y también que la situación de ver a la niña eso, porque dice que es para ver a la niña, pero yo trabajo de noche, yo trabajo de bouncer en una discoteca en South Beach. Ok. Y a veces tengo el horario tengo que estar ahí de 10 de la noche a 6 de la mañana y a veces trabajo de 6 de la mañana a 3 de la tarde en unos after hours. Ok. Entonces cuando yo trabajo a las 6 de la mañana a 3 de la tarde, ella lo llama y lo invita para que vaya a ver a la niña en lo que yo no estoy ahí. Son cosas que en verdad no se deben hacer en un matrimonio. Entonces, para mí la solución es, ella necesita parar eso, parar la comunicación esa con él. Tú lo sacas a patada de la casa, ¿no? No vengas con Es que eso, él no que tiene eso no que es estar así ahí, tan él no fácil. tiene que estar ahí cuando yo no estoy ahí, ni tú tienes Porque que tú lo invitarlo para sacas ahí. de pasar. Si tú te calmaras y pudieras soportarlo por unos Mira, 30 yo segundos. no sé si tú entiendes eso, pero yo ¿Tú confío has en tratado ella de hablar con ella? Le has dicho, no hagas esto. 7.500 veces. ¿Y qué te responde? No, que si no hay confianza, que si yo no confío en ella. Y no es que yo no confíe en ella, yo no confío en él. ¿Por O sea, qué no yo confías en él? Yo soy un hombre igual que él y yo sé tú sabes, yo sé cómo piensan los hombres. Y eso, yo no estoy de acuerdo de eso. ¿Tú piensas que hay algo entre los dos? ¿Que quedó algo entre los dos? Él me ha dicho a mí en mi cara que todavía la quiere a ella. Ok. Inclusive en un día de un cumpleaños, nunca se aparece con nada para la niña, pero se aparece con un ramo de flores para ella. Le trae un paquete de pampe, tú sabes, los baby wipes, cosas que le hagan falta a la niña, Claro. lo que sea.
Sí, sí, claro, no ¿Cómo flores va a para venir con la un ramo de madre, flores o con un regalo para ella, pero no le trae nada a la hija? la hija. Dime esto, ¿no ha pagado manutención? No ha pagado nunca ¿Hace nada. cua- Desde que yo estoy ¿Nunca? ahí, ¿En los 3 años de la desde vida? bueno, no sé, yo estoy con ella hace 2 años nada más. Desde que yo estoy con ella, nunca se ha aparecido ni con una flauta de pan abajo el brazo. Y nada de manutención. Nada, nada de nada de Él nada. le da mucho amor a su hija. Pero los Pero niños no no de se amor crían con amor. los niños no viven de Los amor. niños no se crían con amor. Hay que darle El mira, amor es jama. necesario, pero los niños no viven de amor. Darle jama. No, es verdad. O sea, la flauta de pan definitivamente que ayuda cantidad. Cuando él puede, él le trae. Eso, cuando él puede, es que él nunca puede. Él no puede, no tiene ni donde caerse muerto. Dice que es productor de música y, vaya, no ha tocado ni en un velorio. No sé lo que vaya, yo no sé qué productor de música es, ni qué es lo que está haciendo, pero nunca se aparece con nada. Ok. Para mí es un muerto de hambre y un descarado. Y la manipula a ella y vaya, es que, bueno, usted, ¿Tú has tratado de hablar con este hombre? ¿Has hablado con él? es que él... No, le ha no- quebrado la no hay cabeza compren- 4 veces. No hay Eso es lo comprensión que ha ahí. hecho. Nosotros no, ya yo he tratado al principio, pero es que ya No hay conexión. no hay conexión. Ya vaya, lo de nosotros ya es ¿Ha habido agresividad entre ustedes? bastante. Yo le he Sí. cogido en mi casa varias veces y le he partido la cabeza 2 o 3 veces. Pero él insiste en regresar cuando tú no estás ahí. Sí, gracias a Dios nunca ha llegado la policía ni nunca ha ido preso, Porque pero él es muy bueno. no es que él es bueno, es que él es tremendo descarado lo que es. El tipo llega ahí y no le importa, vaya, no le importa que yo lo coge, lo saca patadas. Ok, ya te entiendo. ¿Cómo respondes? Mire, doctora, yo no soy mala. Yo no puedo hacer mala como él quiere que yo haga. ¿Por qué no te paga child support? Explícame. Porque, mire, le explico. Jeremy, yo lo conocí desde high school, desde la secundaria. Hemos sido muy buenos amigos y, bueno, una cosa llegó a otra. En la universidad lo llegamos a hacer un noviazgo y tuvimos una hija, como ¿No se ven. casaron? No, Ok. pero él sí pidió la paternidad. La paternidad de la Paternidad, niña. sí. O sea que cuando le pidió la paternidad le ordenaron a pagar child support, manutención. No. No, ¿por qué no le mandaron a pagar manutención? Bueno, porque él es un estudiante y de verdad él no tiene el dinero para pagar child support. No, a los Y yo de jueces no verdad les interesa no eso. No necesito su dinero. Eso no es No, mi a los problema jueces no mío. les interesa eso. El dinero no es tuyo, es de la niña. No es tuyo. No, yo entiendo eso, pero de verdad yo tengo una culpa. Doctora, mire, yo tuve relaciones con él cuando estaba con Jeremy y se lo tuve que confesar y le quebré el corazón que el pobre muchacho ni siquiera 6 meses en la cama, ni siquiera se quería levantar. Ay, pobrecito. Yo tengo una culpa, ¿para Esas qué son más? cosas que Ya pasan en le la quité vida. a su hija, que él es la hija lo llama padre a él. Por algo será. Yo le rompí el corazón a Jeremy. ¿Para qué yo voy a seguir haciéndole mal y pidiéndole dinero que de verdad no necesito? Yo trabajo también, yo pago todo lo de mi hija. Yo no necesito que él lo haga por No mí. es tu dinero, es de la niña. Ella no sé cómo comprende explicártelo. eso. Sí, pero yo... Es la obligación de él de mantener a su hija junto contigo. Sí, pero yo no necesito ese dinero. Tú no Ella vive en un entiendes. mundo de Aunque no lo fantasía. aunque tú fueras multibillonaria, él, aunque tuviera que pagar $1 al mes, tiene que pagar $1 ¿Pero al mes. ¿Qué más le voy a hacer? ¿Qué más? El pobre no tiene dinero. Tú ¿Qué no más neces- se puede hacer? Pero que trabaje. ¿Mandar a la cárcel por eso? Yo de verdad no le voy a hacer eso. Mire, la familia de los otros, yo lo conozco a toda su familia de él conoce la mía, somos casi como mejores amigos. Ajá. Yo no le voy a hacer eso a un amigo. No. Y especialmente al padre de mi hija, ¿no? De verdad, eso no lo miro bien. Entonces a ti tu No, matrimonio no te tengo importa. corazón. Tu Sí, matrimonio no te claro interesa que sí. para nada. Claro que sí. ¿Sí? Él sabe que yo lo amo, yo estoy con él, yo me acuesto con él, todo para él. Sí. Eso no tiene nada que ver con Sí, pero cuando Jeremy. yo estoy en el trabajo, yo no sé, el tipo viene a la casa, ella No, le yo cocina tampoco. y... Te y digo no la sé lo que verdad. Él viene a la está casa. pasando. No, yo sé. Y Él una, lo hace y una mirar mujer que mal. se siente culpable porque le rompió el corazón. Esas son Porque cosas que la, pasan en la la, vida, la. eso no es Y mi no culpa. me tiene que dar dinero porque no me hace falta. Algo, viene a la el hombre me casa, imagino mire. que le debe decir, ay, acuéstate conmigo. Y tú te acuestas con él. No, Yo no me es parto el así. lomo. Entonces, ¿cómo Mire, es? Bastante horas en él el dice trabajo. que él tiene que estar Inclusive ahí tengo que cuando sacar a Jeremy los venga, tipos de pero ahí él de que se verdad, ponen borrachos. cada vez que ha venido, la ha tirado Y llego a la casa y tengo que le ha sacar rompido también la al cabeza trompón el en tipo 4 este. diferentes lugares. Y Jeremy, de verdad, se ha puesto a llorar, el pobre. En vez de llamarle a la policía
y llevarlo preso, se ha puesto a llorar. Y no lo hace por mí, porque sabe que No, y si lo cojo, no lo pongo quiero a llorar que él otra vaya vez. a la cárcel. Ok. Jeremy vino. Sí. Qué bueno. Pues yo lo quiero conocer. Voy a hacer un corto receso y a la vuelta conoceremos al pobrecito de Jeremy. No se vaya. Si ella a mí me dejó por él, me traicionó. Por él. Bueno, por él me ¿Y traicionó. tú sigues enamorado Esa de es ella? Yo la todavía verdad. la quiero a ella, yo la adoro a ella, Ese doctora. no Esa es es la mi mamá de la problema. hija mía. Le ha rompido la cabeza. No, Ya la cabeza roto. no es lo que le ha partido los tarros, que es un... Cuando Oye, este va- soy ¿qué te llamo pasa a que- él. Cállate. No, doctora. Cállate y ponte a trabajar y a mantener a tu hija. Si yo estoy ¡Sobago! tratando. Caso cerrado.